En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 7ª semana del tiempo ordinario. Hoy terminamos lo que llamamos el tiempo ordinario. Mañana, como sabéis, miércoles de ceniza, comienza ese tiempo fuerte dentro del año como es la Cuaresma, que desembocará luego después en la pasión, muerte y resurrección del Señor, el tiempo pascual, y no volvemos al tiempo ordinario, pues me parece que por junio o por ahí, después de la fiesta del Corpus Christi. Vamos a hacer memoria también hoy de un santo del siglo XI, San Pedro Damiani, que nació en Rávena, en Italia, junto al mar Adriático, en el seno de una familia muy pobre y muy numerosa. Pronto quedó huérfano y el hermano mayor, con mucha crueldad, le puso a cuidar cerdos, y fue el segundo hermano, Damián, el que le enseñó a leer y a escribir y le facilitó los estudios, de tal manera que luego él fundó una cátedra para enseñar a los alumnos el pensamiento cristiano. Fue nombrado obispo y doctor de la Iglesia y colaboró con el Papa Gregorio VII en lo que se llamó en aquel entonces la lucha de las investiduras, es decir, la renovación de la Iglesia de tal manera que se independizara, por decirlo así, del poder político. Y colaboró, como digo, con el Papa Gregorio VII en esta empresa. Pues vamos a recordarle también hoy. Un saludo, como siempre, cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la plegaria eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, al comenzar estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, ten piedad. Levántanos de nuestra postración, Cristo, ten piedad. Ábrenos a la esperanza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damián, obispo, para que, no anteponiendo nada a Cristo y dedicados siempre al servicio de tu Iglesia, lleguemos a los gozos de la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él.
y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempos de sequía, en tiempos de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Sentaos. Como sabéis, desde ayer estamos leyendo como primera lectura el libro del Eclesiástico y hoy es una página bellísima la que hemos proclamado como palabra de Dios, porque nos da, yo diría casi que nos retrata ante el propio Dios, porque nos dice que para servir al Señor tenemos que pasar por muchas pruebas. Y en medio de la prueba, en medio de la adversidad,
nos dice, pégate a Él, al Señor, y no te separes, para que al final seas enaltecido. Es como decirnos, no a los que leían esta palabra en aquel tiempo, sino a todos nosotros, a toda la posteridad, que es que el servir al Señor lleva consigo, pues eso, pruebas y adversidades. Pero nos dice, pero mantente firme. El consejo es fundamental. Mantente firme, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de la tribulación, a pesar de los momentos duros y difíciles por los que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, nos dice eso. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Y a continuación nos pone la comparación del oro, porque en el fuego se prueba el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Nos compara con el oro y el oro efectivamente se acrisola en el fuego y nos dice, vosotros si os humilláis también seréis oro ante Dios. Recordad el Evangelio también de anteayer domingo, cuando nos decía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues, y nos decía, si te dan en una mejilla, preséntale la otra. Es decir, humíllate. Los valores del Evangelio son contrarios a todos los valores del mundo. Cuando allí se hablaba de venganza, Jesús habla de humillación. Cuando nos decía en el propio Evangelio de anteayer, nos decía, si te piden que le des la túnica, dale también el manto, sé generoso. Y hoy esta palabra de Dios del libro del Eclesiástico viene a confirmar todo eso. Y ahora a continuación, por 4 veces, nos dice los que teméis al Señor y nos va diciendo cómo debemos vivir los que tememos al Señor. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia. Esto es fundamental. Aguardad su misericordia, porque el Señor es misericordioso y compasivo. Y no os desviéis. Los que teméis al Señor, confiad en Él. La confianza en Dios es fundamental también. El creyente no puede vivir de otra manera sino confiando en el Señor. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Y finalmente, los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Como veis, es una palabra la que nos da el libro del Eclesiástico, hermosísima. Nuestros corazones se llenarán de luz. Y entonces, para terminar la lectura de hoy, echa mano de los antepasados. No cita a ninguno en concreto, pero echa mano, pues eso, de Moisés, de Abraham, de los profetas, porque dice, quien confió en el Señor quedó defraudado. Está mirando hacia atrás. Todos esos que han confiado en el Señor, ¿han quedado defraudados? De ninguna manera. ¿O quien perseveró en su temor fue abandonado? Tampoco. ¿O quien lo invocó fue desatendido? Es decir, que nos está diciendo cómo la confianza, cómo el temor al Señor, cómo el aumentar la fe, que nos decía también el Evangelio de ayer en el Señor, termina diciendo, porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Como veis, la lectura primera de hoy es que es un verdadero tesoro lo que nos dice. Ahora también nosotros debemos preguntarnos cómo termina esa primera lectura de hoy. Protege a los que le buscan sinceramente. ¿Buscamos sinceramente nosotros al Señor?
¿Buscamos su voluntad en vez de la nuestra? ¿O nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, por nuestras propias conveniencias? Y es que, curiosamente, el Salmo 36, que hemos proclamado después de esa primera lectura, pues viene a abundar en lo mismo. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. El Señor vela por los días de los buenos. Apártate del mal y haz el bien. Todo esto nos viene a decir el Salmo 36, que es casi una continuidad, un complemento de lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Eclesiástico. Y el Evangelio. El Evangelio es curioso porque aquí el propio Jesús, cuando van atravesando Galilea, les va instruyendo y les dice lo que va a ser el resumen de su vida. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Les está contando el futuro inmediato del propio Jesús y el por qué se ha encarnado en este mundo. Pero paradójicamente, los discípulos o no lo entienden, tienen miedo de preguntarle, quizá por respeto. Pero lo curioso es que cuando Jesús les pregunta ¿qué ibais comentando por el camino? Pues van comentando casi todo lo contrario de lo que ha anunciado el propio Jesús. ¿Por qué? Pues porque van discutiendo quién es más importante dentro de esa comunidad que el propio Jesús va a fundar. ¿Quién es el más importante? Todo lo contrario de lo que nos ha dicho el propio Jesús anunciando su pasión, muerte y resurrección. ¿Quién es el más importante? Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Vuelve Jesús a invertir los valores del mundo. Y los discípulos estaban todavía en esos valores del mundo. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el primero? Y Jesús le dice: no, es que en la comunidad que yo pienso fundar, el primero es el servidor de todos, no el que más poder tiene, no el que va a ocupar los primeros sitios, sino el que sirve. Y el que mejor sirve, va a ser el primero. Y pone el ejemplo del niño. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Todos sabemos que un niño lo que necesita es que le sirvamos, que le pongamos todo lo que esté a nuestra disposición para que mejore su vida. La educación, el vestido, la salud, la alimentación. El niño necesita todo eso. Y entonces hay que servirle. Y nos dice: sed vosotros así, sed vosotros también servidores de los demás. Y de esa manera estáis acogiendo al que me ha enviado, a ese Dios que, como decíamos antes, es compasivo, misericordioso y que nos da la salvación. Bueno, pues esta es la palabra de Dios de hoy, que como veis está como entrelazada de tal manera que nos hace ver también cuál tiene que ser nuestro puesto de creyentes en el mundo en que vivimos, como le ocurrió al santo del que hemos hecho memoria, a San Pedro Damián, que teniendo en algún momento, cuando fundó aquella cátedra para enseñar a los discípulos, llegó a tener una cierta riqueza y él mismo se convenció de que eso era caduco, de que eso no era lo que él buscaba, de eso no le daba la felicidad. Y entonces buscó las paredes de un monasterio para
ahí encontrarse con el Señor. Lo que ocurre es que luego el Papa le llamó, como os decía al principio, para ayudarle, para que formara también a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes, para que renovara en definitiva la Iglesia y se independizara del poder político. Este es Pedro Damián y esta es la palabra de Dios que hoy se nos dirige. Pues hermanos, al continuar ahora la Eucaristía, que nos pongamos generosamente al servicio del Señor, manteniendo firmes nuestra fe. Oremos, hermanos, por todo el pueblo santo de Dios. Para que introduzca en la plenitud de su Santa Iglesia a los no cristianos y a los no creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que inspire a los gobernantes pensamientos de servicio y entrega al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que libre al mundo del hambre, del paro y de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda a nuestra ciudad la paz, la justicia, la libertad y el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que acoja siempre nuestra oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que sabes que la vida del hombre está sujeta a tanta necesidad. Escucha las preces de los que te suplican y cumple los anhelos de los que ponen en ti toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección
y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Vicente José. A él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro Damián y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.